Por favor, lléveme con usted, le susurró la mujer de 63 años, después de haber sido golpeada y abandonada en la plaza por quienes debían cuidarla. Cuando el apache solitario escuchó su súplica desesperada, sintió que algo se le partió para siempre dentro del pecho. Lo que hizo en ese momento cambiaría sus destinos para siempre. El verano seco. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El verano seco de 1876 había convertido Santa Vela en un lugar donde las sombras se escondían temprano y el sol castigaba sin piedad. Las calles polvorientas del vilarejo reflejaban el cansancio de sus habitantes, gente acostumbrada a soportar lo que la vida les echara encima. Entre ellos vivía doña Eulalia, una mujer de 63 años, cuyas manos hablaban de décadas lavando ropa ajena en el río que corría perezoso a las afueras del pueblo. Sus dedos, hinchados por el trabajo y marcados por cicatrices que nadie se atrevía a preguntar de dónde venían, se movían con la precisión de quien había encontrado en la rutina su única salvación. Cada madrugada, antes de que el gallo del vecino cantara, Eulalia ya estaba de pie, preparando el agua tibia con jabón de sosa y recogiendo la ropa que las familias del pueblo le traían. Era trabajo honesto, trabajo que la mantenía con la frente en alto, aunque su espalda se curvara más con cada año que pasaba. La casa donde vivía con Tomás había pertenecido al esposo que perdió cuando el muchacho tenía apenas 8 años. Una construcción sencilla de adobe y techo de tejas rojas, con 2 habitaciones pequeñas y un patio trasero donde Eulalia había intentado sin mucho éxito hacer crecer un huerto. Las plantas, como ella misma, sobrevivían más que florecían bajo el sol implacable del norte de México. Tomás había crecido convertido en un hombre de 35 años, cuyo rostro se ensombrecía cada vez que alguien mencionaba que seguía viviendo con su madre. Las tierras que había heredado de su padre adoptivo eran pocas y estériles, apenas suficientes para mantener unas cuantas cabras flacas que pastaban entre los nopales. La frustración lo había convertido en alguien amargo, que descargaba su ira en la única persona que no podía defenderse, la mujer que lo había criado como hijo propio. «Vieja inútil», le gritaba cuando la comida no estaba lista a tiempo, o cuando ella se atrevía a sugerir que vendiera una de las cabras para comprar semillas nuevas. Eulalia había aprendido a callar, a encoger los hombros y continuar con sus tareas como si las palabras fueran simplemente otro tipo de viento que azotaba el pueblo. Las mujeres del lavadero conocían la situación, pero hablaban de ella en susurros, con esa mezcla de lástima y alivio que sienten quienes saben que el sufrimiento de otro no es el suyo. «Pobre doña Eulalia», decían mientras frotaban las camisas contra las piedras del río. «¿Pero qué va a hacer una mujer de su edad? Al menos tiene un techo». En las afueras del pueblo, donde los mezquites crecían retorcidos por el viento y la tierra se volvía más roja, vivía Ixcote. Su nombre significaba fuego en la lengua de su pueblo, aunque los habitantes de Santa Vela simplemente lo llamaban el Apache cuando hablaban de él, que era rara vez y siempre con precaución. Ixcote había llegado al pueblo 5 años atrás, durante una tormenta que había durado 3 días. Llegó a pie, con las ropas desgarradas y una herida profunda en el brazo izquierdo que él mismo se había curado con hierbas del desierto. Nunca explicó de dónde venía, ni por qué había elegido establecerse cerca de un pueblo que lo toleraba, pero nunca lo aceptaría completamente. Era un hombre alto, de hombros anchos y movimientos que parecían calculados para no hacer ruido innecesario. Su piel tenía el color de la tierra después de la lluvia, y sus ojos negros observaban todo con una atención que ponía nerviosa a la gente.
Hablaba español con fluidez, pero había algo en su manera de hablar, pausas largas entre las palabras, que delataban que no era su lengua primera. Se había construido una cabana sencilla usando piedras del arroyo y maderas que él mismo había cortado en las montañas cercanas. Era un lugar austero pero limpio, rodeado de plantas medicinales que cultivaba con paciencia y conocimientos que había heredado de su pueblo. Los habitantes de Santa Bela habían aprendido a recurrir a él cuando algún remedio de la medicina tradicional no funcionaba, aunque siempre con cierta vergüenza, como quien hace algo que sabe que no está bien visto. Ixcote aceptaba estas visitas con la misma serenidad con que aceptaba todo lo demás. Nunca pedía pago por sus remedios, pero tampoco rechazaba las gallinas o los sacos de maíz que algunos le traían como muestra de gratitud. Vivía sin hacer ruido, sin causar problemas, como alguien que había aprendido que la invisibilidad era una forma de supervivencia. Pero los ojos de Ixcote veían todo. Veían cómo doña Eulalia caminaba al río cada mañana, con pasos que se volvían más lentos, cómo su espalda se curvaba no solo por el peso de la ropa húmeda, sino por algo más pesado que cargaba en silencio. Había notado los moretones en sus brazos que ella intentaba cubrir con mangas largas incluso en los días más calurosos, y había escuchado los gritos que venían de la casa de adobe cuando el viento soplaba en la dirección correcta. En su cultura, los ancianos eran sagrados. Maltratar a una persona mayor era una ofensa que gritaba al cielo, un acto que convertía a quien lo cometía en menos que humano. Pero Ixcote también sabía que él no era más que un extraño tolerado, y que intervenir en los asuntos de una familia mexicana podría traerle problemas que no necesitaba. Así transcurrían los días en Santa Bela, con cada persona atrapada en su papel, hasta que llegó aquella mañana de octubre que cambiaría todo para siempre. Era día de mercado, y la plaza se había llenado temprano con las vendedoras que extendían sus mercancías sobre petates coloridos. El aire olía a tortillas recién hechas, cilantro fresco y el polvo que levantaban las ruedas de las carretas que llegaban de otros pueblos. Eulalia había terminado sus tareas domésticas más temprano de lo usual y había decidido bajar al pueblo para vender un tapete que había tejido durante las tardes, cuando Tomás se iba a beber con sus amigos. El tapete era hermoso, tejido con lanas que ella misma había teñido con flores de bugambilia y cáscara de nuez. Los colores se entrelazaban en patrones que había aprendido de su madre, formas geométricas que contaban historias sin palabras. Era una pieza que había hecho con cuidado, trabajando punto por punto durante las horas silenciosas de la madrugada, cuando la casa estaba en paz y sus manos podían crear en lugar de solo servir. Esperaba conseguir suficiente dinero para comprar un poco de harina de trigo y tal vez, si la suerte la acompañaba, un pedazo pequeño de piloncillo para endulzar el café que Tomás exigía todas las mañanas. Se había parado junto a la fuente de la plaza, extendía su tapete sobre una manta vieja y había esperado con la paciencia que solo conocen los pobres. Los compradores habían pasado, algunos se habían detenido a admirar su trabajo, pero nadie parecía dispuesto a pagar lo que el tapete valía. «Está muy caro, doña Eulalia», le había dicho la esposa del herrero, una mujer rolliza que llevaba aretes de oro. «Por este precio podría comprar 2 rebozos en Chihuahua». Eulalia había sonreído con la sonrisa cansada de quien está acostumbrada a escuchar lo mismo. «Es trabajo fino, doña Carmen. Mire la calidad del tejido. Los colores no se van a desteñir». «Sí, pero ¿quién va a pagar tanto por un tapete?», había insistido la mujer, alejándose con un gesto despectivo. Cuando el sol estaba ya alto y el mercado comenzaba a despoblarse, Eulalia decidió que era hora de regresar a casa. Había conseguido vender solo un par de rebozos pequeños por una cantidad mísera, pero al menos tendría algo que mostrar por su esfuerzo.
Estaba doblando el tapete cuando escuchó los pasos pesados y reconoció inmediatamente el olor a pulque rancio que anunciaba la llegada de Tomás. «¿Cuánto sacaste?», le preguntó su hijo adoptivo, con esa voz que usaba cuando había bebido lo suficiente para volverse peligroso. «Muy poco, hijo. La gente no tiene dinero», respondió Eulalia, evitando mirarlo a los ojos. «Muy poco, ¿qué tanto?». Tomás se había plantado frente a ella, balanceándose ligeramente. Sus ojos estaban inyectados de sangre y tenía esa expresión que ella conocía bien, la que aparecía cuando las humillaciones del día se volvían demasiado pesadas para cargarlas. «5 pesos, Tomás. Ya sabes que el pueblo está atravesando tiempos difíciles». «¡5 pesos!», gritó, y varias personas en la plaza voltearon a mirarlos. «5 malditos pesos por todo un día perdido aquí». Eulalia sintió que la sangre se le subía al rostro. La gente los estaba observando, y eso era lo último que necesitaba. «Por favor, hijo, no grites. Vamos a casa y ahí hablamos». Pero Tomás estaba más allá de la razón. La frustración de años de fracasos, de ser el hombre que vivía de la caridad de una anciana, de saber que las mujeres del pueblo hablaban de él como el que vive con su madre, se había acumulado como leña seca esperando una chispa. «No me digas qué hacer», rugió, y antes de que Eulalia pudiera reaccionar, la empujó con fuerza. Ella no estaba preparada para el empujón, sus piernas ya no eran las de una mujer joven, y cayó pesadamente sobre las piedras de la plaza. El sonido que hizo al caer fue seco, terrible. Un silencio extraño se extendió por la plaza, como si el mismo aire hubiera decidido contener la respiración. Eulalia quedó tendida sobre los adoquines, con el tapete esparcido a su lado y las monedas que había ganado rodando hacia las alcantarillas. Nadie se movió. Los vendedores, los compradores, los niños que habían estado jugando entre los puestos, todos se quedaron inmóviles, observando la escena con esa parálisis que se apodera de las personas cuando presencian algo que saben que está mal, pero que no se atreven a confrontar. Tomás también se había quedado quieto, como si acabara de despertar de un sueño y no entendiera completamente lo que había hecho. Sus manos temblaban, pero no se movió para ayudar a la mujer que había criado. Fue entonces cuando Ixcote apareció. Había bajado al pueblo para comprar sal y aceite, cosas básicas que no podía producir en su parcela. Caminaba con su paso silencioso por el borde de la plaza cuando vio la escena. No había visto el empujón, pero había visto a una anciana en el suelo, rodeada de gente que no se movía para ayudarla. En su cultura no existía hesitación cuando un anciano necesitaba ayuda. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió hacia donde yacía Eulalia. «Señora», preguntó arrodillándose junto a ella. Su voz era suave, cuidadosa. «¿Está herida?». Eulalia alzó la vista y se encontró con los ojos más bondadosos que había visto en años. Eran ojos que la miraban como si fuera una persona, no una carga, no un problema, sino alguien que importaba. «Estoy bien», murmuró, aunque claramente no era cierto. Tenía un corte en la frente de donde había golpeado contra el suelo y su muñeca derecha la dolía de manera que le hacía pensar que podía estar fracturada. Ixcote examinó sus heridas con cuidado, con manos que sabían reconocer el daño y la manera de tratarlo. «¿Puede levantarse?», preguntó. Eulalia lo intentó, pero el dolor en la muñeca la hizo gemir. Ixcote no esperó más. Con movimientos cuidadosos la ayudó a ponerse de pie y luego, ante la mirada atónita de todos los presentes, la cargó en sus brazos como si fuera una niña. «Oiga», gritó Tomás, despertando finalmente de su estupor. «Esa es mi madre. Suéltela ahora mismo». Ixcote lo miró por un momento largo y en esa mirada había algo que hizo que Tomás retrocediera un paso. No era amenaza exactamente, pero sí una evaluación fría de lo que tipo de hombre era capaz de dejar a una anciana tirada en el suelo mientras él permanecía de pie. «Su madre está herida»,
dijo Ishkote con voz tranquila. Necesita atención. No me diga lo que mi madre necesita. Pero Ishkote ya se estaba alejando, caminando con pasos firmes hacia las afueras del pueblo, llevando a Eulalia en sus brazos como si fuera lo más natural del mundo. Tomás lo siguió durante unos metros, gritando, pero el alcohol y la vergüenza lo habían debilitado y pronto se quedó atrás. La gente de la plaza los vio alejarse en un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Algunos movían la cabeza con desaprobación, otros con algo que podría haber sido respeto. Pero todos recordarían ese día como el momento en que vieron a una mujer ser tratada con la dignidad que había perdido hacía tanto tiempo que ya ni la recordaba. La cabaña de Ishkote estaba a unos 20 minutos a pie del pueblo, pero él conocía atajos a través del chaparral que acortaban el camino. Caminó sin prisa, cuidando de no sacudir demasiado a la mujer que llevaba. Eulalia no hablaba, pero él podía sentir cómo su respiración gradualmente se calmaba, cómo la tensión dejaba su cuerpo mientras se alejaban del pueblo. ¿Le duele mucho?, preguntó cuando llegaron a un arroyo seco donde había un tronco caído que servía como asiento. «La muñeca», admitió ella. «Creo que está quebrada». Ishkote la dejó sentarse sobre el tronco y examinó su muñeca con cuidado. Sus dedos se movían con la seguridad de alguien que había tratado huesos rotos antes. «No está quebrada», dijo finalmente, «pero sí está torcida. Se va a hinchar». Eulalia lo observaba mientras él hablaba. Era extraño estar tan cerca de este hombre del que todos en el pueblo hablaban con una mezcla de miedo y respeto. Sus manos eran grandes pero gentiles, y había algo en su manera de moverse que le recordaba a los curanderos que había conocido en su juventud. «¿Por qué me ayudó?», preguntó. Ishkote tardó un momento en responder. «En mi pueblo», dijo finalmente, «quien no ayuda a un anciano herido deja de ser persona». Era una respuesta simple, pero contenía toda una filosofía que Eulalia había olvidado que existía. En Santa Vela, la ayuda venía siempre con condiciones, con expectativas, con la necesidad de devolverla después con intereses. Aquí había un hombre que la había ayudado simplemente porque necesitaba ayuda. «Mi pueblo va a hablar», le advirtió. «Mi pueblo siempre habla», respondió Ishkote con algo que podría haber sido una sonrisa. «Las palabras se las lleva el viento». Cuando llegaron a la cabaña, Eulalia se sorprendió de lo limpia y ordenada que estaba. No sabía qué había esperado encontrar en la casa de un apache, pero ciertamente no era esto. Las paredes de adobe estaban bien construidas, el piso estaba barrido, y había un orden cuidadoso en la manera en que estaban dispuestos los pocos muebles. Ishkote la ayudó a sentarse en una silla de madera que había tallado él mismo, y luego fue a buscar hierbas para tratar sus heridas. Mientras él trabajaba, preparando emplastos y tés medicinales, Eulalia observó su hogar. Había algo profundamente pacífico en ese lugar. Una sensación de que aquí nadie gritaría, nadie empujaría, nadie esperaría que ella fuera algo diferente de lo que era. «¿Vive solo?», preguntó. «Sí». «¿Tenía familia?». Ishkote se quedó quieto por un momento, con las manos detenidas sobre las hierbas que estaba moliendo. «Tenía», dijo finalmente. «El ejército los mató cuando yo tenía 20 años». Las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Eulalia sintió que algo se le encogía en el pecho. Conocía esa clase de pérdida, esa manera de hablar de personas que habían sido todo para ti usando el tiempo pasado. «Lo siento», murmuró. «Fue hace mucho tiempo», respondió él, pero en su voz había una nota que sugería que para algunas heridas no había tal cosa como hace mucho tiempo. Ishkote terminó de preparar el emplasto y se lo aplicó con cuidado a la muñeca hinchada. Sus manos eran seguras, profesionales, pero también infinitamente gentiles.
Cuando terminó, le preparó un té de hierbas que sabía amargo, pero que casi inmediatamente comenzó a aliviar el dolor. «Debería descansar», le dijo. «El golpe fue fuerte». «Tengo que regresar», respondió Eulalia automáticamente. «Tomás va a... ¿Qué va a hacer?» La pregunta no tenía juicio, solo curiosidad genuina. Eulalia se dio cuenta de que no sabía cómo responder. ¿Qué iba a hacer Tomás? ¿Gritarle? ¿Empujarla otra vez? ¿Castigarla por haberse dejado ayudar por un apache? De repente, la perspectiva de regresar a esa casa se sintió como contemplar descender a un pozo profundo. «No quiero regresar», susurró, y fue la primera vez en años que se permitía admitir lo que realmente sentía. Ixcote la miró durante un largo momento. «Entonces no regrese. No es tan simple». «¿Por qué no?» Eulalia buscó las razones, los argumentos que había usado durante años para justificar por qué tenía que soportar lo insoportable. Porque era su hijo, porque no tenía otro lugar a donde ir, porque una mujer de su edad no podía vivir sola, porque la gente hablaría, porque... Pero ahí, sentada en esa cabaña limpia y silenciosa, con el dolor de su cuerpo empezando a calmarse y el sabor del té de hierbas en la boca, todas esas razones sonaban como ecos lejanos de una vida que tal vez no tenía que seguir viviendo. «Aquí nadie me va a mandar a callar», dijo, más para sí misma que para él. «Aquí no», acordó Ixcote. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rojos y naranjas que se filtraban por las ventanas pequeñas de la cabaña. Era el momento del día en que normalmente Eulalia estaría preparando la cena, barriendo el patio, asegurándose de que todo estuviera perfecto para cuando Tomás regresara de beber. Pero por primera vez en décadas se quedó sentada, simplemente existiendo en un espacio donde nadie esperaba nada de ella, excepto que sanara. Esa noche, Ixcote le preparó un lugar para dormir en un catre que había construido para visitantes que nunca llegaban. Le trajo mantas limpias y más té de hierbas y le dijo que gritara si necesitaba algo durante la noche. Eulalia se acostó en esa cama extraña, en esa casa extraña, al lado de un hombre extraño, y por primera vez en años durmió profundamente, sin soñar, sin despertarse cada vez que escuchaba un ruido, sin prepararse mentalmente para lo que el día siguiente podría traer. Cuando despertó a la mañana siguiente, el sol ya estaba alto y la cabaña estaba llena de luz. Podía escuchar sonidos suaves desde la cocina, el burbujeo de algo hirviendo, el ruido metálico de una cuchara contra una olla. Olía a hierbas frescas y tortillas calientes. Se incorporó lentamente, testeando cómo se sentía su cuerpo. La muñeca todavía le dolía, pero el dolor agudo se había convertido en una molestia sorda. Se sentía descansada de una manera que había olvidado que era posible. «Buenos días», dijo Ixcote cuando ella apareció en la cocina. Había preparado atole de masa y había puesto tortillas a calentar sobre el comal. «¿Cómo se siente?» «Mejor», respondió, y se dio cuenta de que era verdad en más maneras de las que había esperado. Desayunaron en silencio cómodo. Ixcote no hablaba mucho, pero su silencio no era el silencio tenso de alguien que está enojado o el silencio vacío de alguien que no tiene nada que decir. Era el silencio de alguien que estaba cómodo consigo mismo y que no necesitaba llenar cada momento con palabras. «¿Qué va a hacer?», preguntó él cuando terminaron de comer. Era la pregunta que Eulalia había estado evitando, pero sabía que tenía que enfrentarla. «No lo sé», admitió. «Nunca he tenido que decidir qué hacer. Ahora sí tiene que decidir». «Sí», acordó ella. «Ahora sí». Pasó el día ayudando a Ixcote con tareas pequeñas alrededor de la cabaña, organizando las hierbas medicinales, remendando una manta que se había desgarrado, preparando tortillas para la comida. Eran tareas que conocía bien,
Pero aquí las hacía porque quería ayudar, no porque alguien le gritaría si no las hacía. Mientras trabajaban, hablaron de cosas pequeñas. Ixcote le contó sobre las plantas que cultivaba, sobre los animales que visitaban su parcela durante la noche, sobre las estaciones y cómo cambiaba el desierto con cada una. Eulalia le habló de su trabajo como lavandera, de los patrones que tejía en sus tapetes, de los remedios caseros que su madre le había enseñado. Era la primera conversación real que había tenido en años, el primer intercambio donde sus palabras importaban, donde alguien escuchaba lo que decía con atención genuina. Pero ambos sabían que no podían esconderse para siempre. El pueblo sabía dónde estaba ella, y eventualmente alguien vendría. Llegaron al final de la tarde del segundo día. Eulalia estaba regando las plantas de hierbas cuando escuchó el sonido de voces acercándose. Ixcote estaba reparando una silla en el patio trasero, pero inmediatamente dejó sus herramientas y vino a pararse junto a ella. Era un grupo pequeño. Tomás, obviamente, flanqueado por 2 hombres del pueblo y detrás de ellos, el padre Mariano. El padre Mariano era un hombre de mediana edad, con una barriga prominente y una manera de hablar que siempre sonaba como si estuviera predicando, incluso en conversaciones casuales. Había llegado a Santa Bela 5 años atrás, enviado por la diócesis para reemplazar al padre anterior, que había muerto de fiebre. Era conocido por sus sermones largos sobre los pecados de la carne y por su insistencia en que las mujeres del pueblo se cubrieran la cabeza, incluso cuando no estaban en la iglesia. «Doña Eulalia», dijo el padre cuando se acercaron lo suficiente, «venimos por usted». «No me voy», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «Mamá», dijo Tomás, y por primera vez en años había algo que podría haber sido súplica en su voz. «Ven a casa. La gente está hablando. Que hablen». «Esta situación es impropia», intervino el padre Mariano. «Una mujer cristiana no puede vivir sola con este hombre». «No estoy viviendo con él», respondió Eulalia. «Estoy viviendo conmigo misma por primera vez en décadas». «Eso es sofistería», declaró el padre. «Y además está el asunto del escándalo que esto causa en el pueblo». «¿Qué escándalo?», preguntó Eulalia. «El escándalo de que alguien me ayudó cuando ustedes se quedaron parados, viendo cómo me dejaban tirada en el suelo». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Los hombres intercambiaron miradas, claramente sin haber esperado que ella confrontara la situación tan directamente. «El punto es», continuó el padre recuperando su compostura, «que este hombre la ha influenciado de alguna manera. Es conocido que los de su raza practican brujería. Lo único que ha hecho es curar mi muñeca y darme un lugar seguro para dormir», respondió Eulalia. «Si eso es brujería, entonces necesitamos más brujos en Santa Bela». Ixcote había permanecido callado durante todo el intercambio, pero ahora dio un paso adelante. «Señores», dijo con voz tranquila, «la señora está aquí porque eligió estar aquí. Si quiere irse, se puede ir. Nadie la está reteniendo». «Usted la tiene confundida», explotó Tomás. «Es una mujer vieja, no sabe lo que hace». «Sé exactamente lo que estoy haciendo», dijo Eulalia, y había una fuerza en su voz que hizo que todos la miraran. «Estoy eligiendo vivir sin miedo por primera vez en años». «Es mi madre», insistió Tomás. «Tiene que venir conmigo». «No soy tu madre», respondió Eulalia, y las palabras salieron con una claridad que la sorprendió incluso a ella. Otro silencio, este aún más tenso que el anterior. Tomás se había puesto pálido, y los otros hombres parecían no estar seguros de si deberían estar presenciando esta conversación. «Soy la mujer que te crió», continuó Eulalia, «pero no soy tu madre. Tu madre murió cuando tenías 5 años, y su hermana me pidió que te cuidara porque no tenía dinero para mantenerte. Lo hice porque era lo correcto,
pero nunca firmé un contrato que dijera que tenía que soportar tus golpes para siempre. Yo nunca te... comenzó Tomás, pero se detuvo. Todos allí sabían que era mentira. Me has empujado, me has gritado, me has hecho sentir como si fuera una carga que tienes que soportar, dijo Eulalia. He trabajado para mantenernos a los dos durante 30 años. He cocinado tu comida, he lavado tu ropa, he soportado tus borracheras y tus insultos. Y la única vez que alguien me ha tratado con respeto en décadas ha sido este hombre al que llamas salvaje. Se había acercado a Ixcote mientras hablaba, y ahora estaba de pie junto a él, presentando un frente unido que claramente perturbaba a los visitantes. Además, dijo con una sonrisa que tenía muy poco de humor, si van a hablar de escándalo, hablemos del dinero. ¿Qué dinero?, preguntó el padre Mariano. El dinero que Tomás me quita cada vez que vendo algo en el mercado. El dinero que se bebe mientras yo trabajo desde antes del amanecer hasta después del anochecer. El dinero que usa para apostar en las peleas de gallos mientras yo remiendo mi misma ropa una y otra vez porque no tengo para comprar tela nueva. Tomás había empezado a retroceder, como si las palabras de Eulalia fueran golpes físicos. ¿Quieren hablar de lo que es impropio?, continuó ella. Es impropio que un hombre de 35 años viva del trabajo de una mujer de 63. Es impropio que me empuje en la plaza pública y luego se queje de que alguien me ayudó. Es impropio que venga aquí con el padre a hablar de mi virtud, cuando nunca ha mostrado preocupación por mi bienestar. Pero es que... comenzó uno de los otros hombres. Es que nada, lo interrumpió Eulalia. He tomado mi decisión. Me quedo aquí. El padre Mariano había estado escuchando todo el intercambio con una expresión que se hacía más sombría con cada palabra. Finalmente, habló con la voz que usaba para los sermones sobre el infierno. Doña Eulalia, si persiste en este curso de acción, me veré obligado a tomar medidas más serias. No puedo permitir que una mujer de mi parroquia viva en concubinato con un pagano. No estoy viviendo en concubinato con nadie, respondió Eulalia. Pero incluso si lo estuviera, sería mi decisión, no la suya. La Iglesia tiene autoridad. La Iglesia tiene autoridad sobre mi alma, lo interrumpió ella. No sobre mi cuerpo o mi casa o la manera en que elijo vivir mis últimos años. Era una declaración revolucionaria para una mujer de su tiempo y lugar, y todos los presentes la sintieron. El padre Mariano se había puesto rojo de indignación, Tomás parecía estar en estado de shock, y los otros dos hombres intercambiaban miradas que sugerían que preferían estar en cualquier otro lugar. «Habrá consecuencias», dijo finalmente el padre. «Las ha habido toda mi vida», respondió Eulalia. «La diferencia es que ahora las consecuencias van a ser por decisiones que yo tomé, no por cosas que otros me hicieron». El grupo se alejó después de unos pocos intercambios más, pero todos sabían que esto no había terminado. En un pueblo pequeño, las confrontaciones como esta no se resuelven con una conversación. Se convierten en campañas, en divisiones, en guerras lentas que se pelean en susurros y miradas desaprobatorias. Esa noche, Eulalia e Ixcote cenaron en silencio. Había una tensión en el aire, no entre ellos, sino alrededor de ellos, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración. ¿Se arrepiente?, preguntó Ixcote finalmente. «No», respondió Eulalia sin hesitar. «¿Usted? No. ¿Qué cree que van a hacer?» Ixcote se quedó pensativo durante un momento. «Van a intentar separarnos», dijo finalmente. «Van a usar el miedo, la vergüenza, tal vez algo peor». «¿Tiene miedo?» «Siempre tengo miedo», respondió él. «Pero tengo más miedo de vivir sin honor que de morir con él». Eulalia entendió exactamente lo que quería decir. Durante años había vivido sin honor, aceptando humillaciones, callando cuando debería haber gritado, encogiéndose cuando debería haber permanecido de pie.
Ahora, por fin, estaba viviendo de acuerdo a sus propios valores, y si eso traía problemas, al menos serían problemas que ella había elegido. Los problemas comenzaron al día siguiente. María Luz, la esposa del tendero, había sido una de las pocas mujeres del pueblo que siempre había tratado a Eulalia con respeto. Llegó temprano en la mañana, claramente nerviosa, retorciendo sus manos mientras hablaba. «Doña Eulalia», dijo, «vengo a advertirle. El padre Mariano está diciéndole a la gente que usted está poseída por demonios, que el apache la ha hechizado». «¿Y qué está diciendo la gente?» «Algunos le creen, otros dicen que usted siempre fue una mujer fuerte y que ya era tiempo de que se defendiera, pero el padre tiene influencia y Tomás está contando su versión de la historia». «¿Qué versión?» «Dice que el apache la secuestró, que usted tiene miedo de pedirle ayuda porque él la amenazó». Eulalia suspiró. Era exactamente lo que había esperado. En un lugar como Santa Vela, la verdad era menos importante que la versión de la verdad que más gente decidiera creer. «¿Qué me aconseja?», preguntó. «Que se vayan los dos», respondió María Luz inmediatamente. «Que se vayan antes de que esto se ponga peor». «¿Y si no queremos irnos?». María Luz la miró con tristeza. «Entonces que Dios los proteja porque las personas no van a hacerlo». Esa tarde, 3 muchachos del pueblo fueron a tirar piedras a la cabaña. No hicieron daño real, pero el mensaje era claro. Al día siguiente, alguien envenenó las plantas de hierbas medicinales de Ixcote. Para el final de la semana, habían encontrado una cabra muerta colgando de un árbol cerca de la casa. «Se está poniendo peligroso», dijo Ixcote una noche mientras examinaban los daños más recientes a su propiedad. «¿Quiere que me vaya?», preguntó Eulalia. «Quiero que esté segura. Estoy más segura aquí con usted de lo que jamás estuve en mi propia casa», respondió ella. «Pero entiendo si usted prefiere que me vaya. No es su pelea». Ixcote la miró durante un largo momento. «Sí lo es», dijo finalmente. «Se convirtió en mi pelea el momento en que decidí ayudarla». Decidieron quedarse, pero la situación siguió empeorando. El padre Mariano había comenzado a usar sus sermones dominicales para hablar sobre los peligros de la influencia pagana y la importancia de mantener la pureza de la comunidad cristiana. Tomás había encontrado aliados entre los hombres que frecuentaban la cantina. Hombres que también tenían sus propias frustraciones y que encontraban conveniente culpar al forastero por los problemas del pueblo. «Tenemos que hacer algo con ese apache», decía Gonzalo Herrera, un hombre que había perdido su trabajo en la mina y que bebía para olvidar su vergüenza. «No se puede permitir que venga aquí a llevarse a nuestras mujeres». «Tienes razón», acordaba Tomás. «Mi madre era una mujer decente antes de que él la corrompiera». Ixcote sabía lo que estaba pasando. Había vivido esta historia antes, en otros pueblos, con otros pretextos. Siempre era igual. La tensión se acumulaba gradualmente hasta que explotaba en violencia, y siempre era el forastero el que pagaba el precio. Pero esta vez era diferente, porque esta vez no estaba solo. Eulalia había comenzado a recibir visitas de mujeres del pueblo. No muchas, y siempre en secreto, pero venían. Venían porque tenían sus propias historias de maridos que bebían demasiado, de hijos que las trataban como sirvientas, de vidas vividas en los márgenes de las decisiones que otros tomaban por ellas. «¿Cómo lo hizo?», le preguntó Rosa Mendoza, una mujer de mediana edad que llevaba los brazos cubiertos incluso en el calor del verano. «¿Cómo encontró el valor?». «No fue valor», respondió Eulalia. «Fue cansancio. Me cansé de tener miedo. ¿No tiene miedo ahora?». «Por supuesto que tengo miedo, pero es un miedo diferente. Antes tenía miedo de vivir. Ahora tengo miedo de morir, que es como debe ser». Estas conversaciones se extendían por horas, con las mujeres compartiendo historias que nunca habían contado a nadie, dolores que habían cargado en silencio durante décadas.
Ixcote las escuchaba desde la distancia sin participar, pero sus ojos se llenaban de comprensión cuando se daba cuenta de que el sufrimiento de Eulalia no había sido único. Las mujeres de su pueblo, le dijo a Eulalia una noche, tienen heridas muy profundas. Todas las mujeres tienen heridas profundas, respondió ella. La diferencia es que algunas aprenden a vivir con ellas y otras aprenden a sanarlas. ¿Cuál es usted? Estoy aprendiendo la diferencia. El punto de quiebre llegó una noche de noviembre, cuando la temperatura había bajado lo suficiente como para requerir mantas y el viento traía el olor de lluvia distante. Ixcote había salido a revisar sus trampas cuando escuchó los pasos. Eran varios hombres, tratando de moverse en silencio, pero sin tener la habilidad para hacerlo efectivamente. Se escondió detrás de un gran nopal y observó mientras se acercaban a la cabaña. Eran 5: Tomás, Gonzalo Herrera, 2 de los hermanos Vázquez y, sorprendentemente, el padre Mariano. ¿Está seguro de que el Apache no está?, susurró uno de los hermanos Vázquez. Lo vi irse hacia las montañas hace 1 hora, respondió Tomás. Solo está la vieja. Ixcote sintió que la sangre se le helaba. Había caminado hacia las montañas, pero había regresado por un camino diferente cuando se dio cuenta de que había olvidado una de sus trampas. Si no hubiera vuelto, si hubiera seguido su ruta original. Los hombres rodearon la cabaña. El padre Mariano se quedó atrás mientras los otros se acercaron a la puerta. «¡Doña Eulalia!», gritó Tomás golpeando la puerta con el puño. «¡Salga! ¡Venimos por usted!». «¡No me voy!», respondió la voz de Eulalia desde adentro. «¡No tiene opción!». Ixcote se movió silenciosamente, acercándose por el lado de la cabaña, donde las sombras eran más profundas. Necesitaba llegar a la entrada trasera sin ser visto. «Eche abajo la puerta», ordenó Tomás. Ixcote llegó a la parte trasera de la cabaña, justo cuando escuchó el sonido de madera astillándose. Entró sigilosamente y encontró a Eulalia de pie en el centro de la habitación principal, sosteniendo un cuchillo de cocina con manos temblorosas. «Está bien», le susurró apareciendo a su lado. «Estoy aquí». La puerta delantera finalmente cedió y los hombres irrumpieron en la cabaña. Pero en lugar de encontrar a una anciana indefensa, se encontraron con Eulalia e Ixcote de pie juntos, presentando un frente unido. «No se van a llevar a nadie», dijo Ixcote con voz tranquila, pero llena de autoridad. «Esto no es asunto suyo, Apache», respondió Gonzalo Herrera, pero había nerviosismo en su voz. «Sí lo es». «Es mi madre», gritó Tomás. «No», dijo Eulalia con más fuerza en su voz de la que había tenido en años. «Ya se los dije, no soy tu madre, y aunque lo fuera, eso no te daría derecho a maltratarme. Ven con nosotros voluntariamente, o te llevamos por la fuerza», amenazó uno de los hermanos Vázquez. «Inténtenlo», respondió Ixcote, y algo en su tono hizo que los hombres intercambiaran miradas nerviosas. Fue entonces que el padre Mariano finalmente habló. «Apache», dijo entrando a la cabaña con la autoridad que creía que su posición le daba, «has corrompido a esta mujer con tus hechicerías. En nombre de la Iglesia y de esta comunidad, te ordeno que la liberes». «Padre», respondió Ixcote con cortesía fría, «con todo respeto, no reconozco su autoridad sobre mí, y esta mujer no necesita ser liberada porque no está prisionera». «¡Claro que está prisionera!», explotó Tomás. «Mírela. Ni siquiera actúa como ella misma. Actúo como yo misma por primera vez en 30 años», replicó Eulalia. «Lo que pasa es que ustedes nunca se molestaron en averiguar quién era yo realmente». El padre Mariano se había puesto rojo de indignación. «Esta situación es un escándalo para toda la comunidad. Una mujer cristiana viviendo con un pagano, en pecado». «¿Qué pecado?», lo interrumpió Eulalia. «¿El pecado de ser tratada con respeto? ¿El pecado de dormir sin miedo? ¿El pecado de comer sin que alguien me grite? ¿El pecado de adulterio?».
¿Adulterio? Eulalia se rió, y había una nota amarga en su risa que hizo que los hombres se sintieran incómodos. Padre, tengo 63 años y he estado sin esposo durante 30. Si Dios tiene problema con que encuentre compañía en mis últimos años, puede venir Él personalmente a decírmelo. ¡Blasfemia! ¿Verdad? La tensión en la habitación había alcanzado un punto peligroso. Los hombres se movían inquietos, intercambiando miradas que sugerían que estaban perdiendo la paciencia con el diálogo y considerando métodos más directos. Fue entonces que se escucharon las voces afuera. «¿Doña Eulalia?», gritó alguien. «¿Está bien?». Era María Luz, pero no estaba sola. A través de las ventanas rotas de la cabaña podían verse las luces de antorchas. Había por lo menos una docena de personas afuera. «Estamos bien», respondió Eulalia. «Sabemos que hay problemas», gritó otra voz, esta vez de Rosa Mendoza. «Vinimos a ayudar». Los 5 hombres dentro de la cabaña se miraron con sorpresa y algo que podría haber sido pánico. No habían esperado que alguien más se involucrara, mucho menos mujeres del pueblo. «¿Qué está pasando aquí?», demandó María Luz, entrando a la cabaña seguida por Rosa y varias otras mujeres. «Vinimos por doña Eulalia», dijo Tomás, pero ya no había la misma convicción en su voz. «¿Vino porque ella se los pidió?», preguntó María Luz. «Vino porque es lo correcto», intervino el padre Mariano. «¿Según quién?». «Según la iglesia, según la decencia común». «Padre», lo interrumpió Rosa Mendoza, y había un filo en su voz que sorprendió a todos. «Con todo respeto, algunos de nosotros hemos estado hablando con doña Eulalia. Sabemos lo que ha estado pasando en su casa todos estos años. Sabemos por qué se fue». «Son chismes de mujeres», desestimó Gonzalo Herrera. «¿Chismes?». Rosa se volvió hacia él con furia. «¿Los moretones son chismes? ¿Los gritos que todos escuchamos son chismes? ¿El hecho de que doña Eulalia no ha podido comprar ropa nueva en 5 años porque todo su dinero se lo quita Tomás para beber es un chisme?» Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Todos en el pueblo sabían estas cosas, pero nadie las había dicho tan directamente antes. «Además», continuó María Luz, «hemos venido a decirles que doña Eulalia no está sola. Si quieren llevársela por la fuerza, van a tener que pasar sobre todas nosotras». Más mujeres habían entrado a la cabaña, y afuera se podían escuchar más voces. Lo que había comenzado como un intento secreto de recuperar a una mujer descarriada, se había convertido en una confrontación pública. «Esto es ridículo», dijo el padre Mariano. «No pueden proteger a una mujer que ha perdido claramente la razón». «No he perdido la razón», dijo Eulalia con voz firme. «La he encontrado». Se acercó al centro del cuarto, donde todos podían verla claramente. Con la luz de las antorchas iluminando su rostro, parecía más joven de lo que había parecido en años, o tal vez simplemente más viva. «Durante 30 años», dijo, «he vivido en una casa donde mi presencia era tolerada, no bienvenida, donde mi trabajo era esperado, no agradecido, donde mis palabras eran ignoradas, no escuchadas, donde mi cuerpo era golpeado cuando alguien más tenía un mal día». Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. «Hace una semana, un hombre me vio caer y me ayudó a levantarme. No porque fuera su obligación, no porque esperara algo a cambio, sino simplemente porque era lo correcto. Me llevó a su casa, curó mis heridas, me dio comida y un lugar seguro para dormir, y nunca ni una vez me gritó o me hizo sentir como si fuera una carga». Miró directamente a Tomás. «Eso, hijo, es más respeto del que he recibido en mi propia casa en décadas. Así que sí, me quedé, y me voy a seguir quedando». «Pero el qué dirán», comenzó el padre Mariano. «El qué dirán», lo interrumpió Eulalia. «Van a decir que una mujer de 63 años por fin se cansó de ser maltratada. Van a decir que eligió vivir con dignidad en lugar de morir lentamente de humillación. Que digan lo que quieran.
Por primera vez en mi vida me importa más lo que yo diga de mí que lo que otros digan. Las mujeres que la rodeaban murmuraron aprobación. Algunas tenían lágrimas en los ojos, reconociendo en las palabras de Eulalia ecos de sus propias vidas silenciadas. Además, dijo Eulalia con una sonrisa que tenía poco de humor, ya que estamos hablando de escándalos, hablemos de todos ellos. Se volvió hacia el padre Mariano. Padre, ¿quiere hablar de lo que es impropio? Hablemos de cómo usted sabe exactamente cuánto gasta Gonzalo en bebida cada semana, porque él le viene a pedir dinero prestado para el diezmo. Hablemos de cómo los hermanos Vázquez no han pagado sus deudas en 2 años, pero siguen viniendo a misa como si nada. Hablemos de cómo Tomás me ha estado robando dinero durante años, pero usted nunca ha dicho palabra. El padre se había puesto pálido. Eso es verdad, terminó Eulalia, y todos aquí lo saben. Se volvió hacia Tomás. Y tú, hijo, ya que estamos siendo honestos, digamos toda la verdad. Dile a este padre, dile a estas mujeres, diles a todos por qué realmente vives conmigo. Tomás había empezado a retroceder hacia la puerta. Mamá, no. Diles que no eres mi hijo. Diles que tu madre verdadera murió cuando tenías 5 años y que su hermana me pidió que te cuidara porque no tenía dinero para mantenerte. Diles que creciste sabiendo esto pero fingiendo que no, culpándome por no ser la madre que perdiste. La habitación había caído en un silencio total. Esta revelación era nueva para la mayoría de los presentes y explicaba mucho sobre la dinámica extraña entre Eulalia y Tomás. Giles, continuó Eulalia implacablemente, que durante 30 años has usado esa mentira para justificar tratarme como si fueras mi dueño en lugar de alguien a quien ayudé por caridad. Tomás había llegado a la puerta y ahora salió corriendo hacia la noche. Los otros hombres intercambiaron miradas incómodas, claramente sin saber qué hacer sin su líder. El padre Mariano hizo un último intento de recuperar el control de la situación. Todo esto, dijo con voz temblorosa, todo esto es irrelevante. El hecho es que una mujer cristiana está viviendo con un pagano, en pecado, causando escándalo a la comunidad. Esto no se puede permitir. Padre, dijo María Luz con voz tranquila pero firme, con todo respeto, creo que necesita revisar sus prioridades. Una mujer estaba siendo maltratada, alguien la ayudó, y usted está más preocupado por las apariencias que por su bienestar. La moral, lo interrumpió Rosa Mendoza. Debería comenzar con la bondad, y si no puede ver la bondad en lo que este hombre ha hecho, entonces tal vez el problema no está en ellos, sino en usted. Era una acusación grave, especialmente viniendo de mujeres que habían sido criadas para nunca cuestionar la autoridad eclesiástica. Pero había llegado un punto donde la injusticia se había vuelto más intolerable que la transgresión social de confrontar a un sacerdote. El padre Mariano miró alrededor del cuarto, buscando apoyo, pero encontró solo rostros que lo miraban con una mezcla de desafío y desilusión. Finalmente, sin otra palabra, se dirigió hacia la puerta. Los hermanos Vázquez y Gonzalo Herrera lo siguieron, pero en la puerta, Gonzalo se volvió. «Esto no se va a quedar así», murmuró, pero su amenaza sonaba vacía, como las palabras de alguien que sabe que ha perdido, pero no puede admitirlo. Después de que los hombres se fueran, las mujeres se quedaron por un tiempo más. Ayudaron a limpiar los daños de la puerta rota, compartieron té y tortillas y hablaron en voces bajas sobre lo que había pasado y lo que podría pasar después. ¿Creen que realmente se acabó?, preguntó una de las mujeres más jóvenes. No, respondió Eulalia honestamente. Hombres como esos no se rinden fácilmente, pero al menos ahora saben que no estoy sola. No está sola, confirmó María Luz. Y si intentan algo más, van a encontrar resistencia. Cuando finalmente se fueron todas las visitantes, Eulalia e Ixcote se quedaron solos en la cabaña dañada.
Ixcote había permanecido callado durante la mayor parte de la confrontación, pero ahora, mientras examinaban la puerta rota, habló. «Su pueblo tiene mujeres valientes», dijo. «Algunas», acordó Eulalia, «pero la mayoría simplemente están cansadas de tener miedo». «¿Cómo sabía que vendrían?». Eulalia sonrió. «Las mujeres hablan entre ellas. Siempre hemos hablado. Los hombres creen que solo chismeamos, pero realmente nos cuidamos unas a otras». Rosa vio a los hombres dirigirse hacia acá y fue a buscar a las demás. «¿Y ahora qué?». «Ahora», dijo Eulalia, «arreglamos la puerta y seguimos viviendo». Pero ambos sabían que no sería tan simple. En pueblos como Santa Vela, las confrontaciones como esta no terminan con una sola batalla. Se convierten en guerras lentas, peleadas con miradas, susurros y actos pequeños de sabotaje que pueden continuar durante años. Durante las siguientes semanas, la división en el pueblo se hizo más marcada. Había quienes apoyaban a Eulalia, principalmente mujeres, pero también algunos hombres que habían visto demasiadas injusticias para quedarse callados, y había quienes la condenaban, principalmente por lealtad al padre Mariano o por miedo al cambio que ella representaba. Tomás había desaparecido. Algunos decían que se había ido a Chihuahua, otros que estaba viviendo en una cabaña abandonada en las montañas. Nadie sabía con certeza, y Eulalia descubrió que le importaba menos de lo que había esperado. La casa donde había vivido durante 30 años se quedó vacía. Nadie quería comprarla o rentarla, en parte por las deudas que Tomás había dejado, en parte por la controversia que la rodeaba. Se convirtió en un recordatorio silencioso de una vida que Eulalia había dejado atrás. El padre Mariano había comenzado a usar sus sermones para hablar sobre la obediencia y los peligros de la rebelión contra el orden natural. Pero su congregación se había reducido notablemente. Algunas familias habían comenzado a viajar al pueblo vecino para la misa, otros simplemente habían dejado de ir a la iglesia. «El pueblo se está dividiendo», le dijo María Luz a Eulalia una tarde cuando vino a visitarla. «Los pueblos siempre han estado divididos», respondió Eulalia. «La diferencia es que ahora la división es visible. ¿No se siente culpable?». Eulalia consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Me siento responsable», dijo finalmente, «pero no culpable. Hay una diferencia». Y había una diferencia. Durante los meses que siguieron, Eulalia vio cambios en el pueblo que nunca había esperado. Rosa Mendoza comenzó a confrontar a su esposo cuando él bebía demasiado. Carmen Herrera empezó a quedarse con parte del dinero que ganaba lavando ropa en lugar de dárselo todo a su hijo. Pequeñas rebeldías, actos diminutos de autodeterminación, pero que se sumaban para crear algo nuevo. No todos los cambios fueron positivos. Algunas familias dejaron el pueblo buscando lugares donde el orden tradicional no fuera cuestionado. Algunos de los hombres se volvieron más duros con sus esposas, como si trataran de prevenir que el contagio de independencia se extendiera. Pero para Eulalia, viviendo en la cabaña de Ixcote, observando estos cambios desde la distancia, había una sensación de que algo importante había comenzado. No sabía cómo terminaría, pero sabía que ya no se podía regresar a como era antes. Ixcote había reparado la puerta rota, había replantado las hierbas envenenadas, había continuado su vida con la misma serenidad que siempre había mostrado. Pero Eulalia notaba cambios pequeños en él también. Hablaba más, sonreía más a menudo, y a veces lo encontraba observándola con una expresión que no podía descifrar completamente. «¿Se arrepiente de haberme ayudado?», le preguntó una noche mientras cenaban. «No», respondió él sin hesitar. «¿Usted se arrepiente de haberse quedado?». «No». «Entonces, estamos bien». Era una respuesta simple, pero contenía toda la filosofía que habían desarrollado juntos. No se trataba de grandes gestos románticos
o declaraciones dramáticas. Se trataba de dos personas que habían encontrado paz en la compañía del otro, que habían descubierto que era posible vivir sin miedo, sin anger, sin la constante tensión de tener que ser algo diferente de lo que eran. Los meses pasaron y se convirtieron en estaciones. El invierno llegó temprano ese año, trayendo lluvias que llenaron los arroyos secos y convirtieron el desierto en un lugar temporalmente verde. Eulalia había aprendido a usar las plantas medicinales que Ixcote cultivaba y él había aprendido los patrones de tejido que ella creaba. Eran maestros mutuos, estudiantes mutuos, compañeros en el verdadero sentido de la palabra. En primavera encontraron la flor. Era de mañana temprano, cuando Eulalia estaba regando las plantas de hierbas, que notó algo diferente cerca del lugar donde había estado la puerta original de la cabaña. Una pequeña planta había brotado de la tierra, con hojas de un verde profundo y un tallo sorprendentemente robusto para algo tan joven. Ixcote lo llamó. «Venga a ver esto». Él se acercó y examinó la planta con cuidado. «No es de aquí», dijo después de un momento. «No reconozco la especie. ¿Cree que alguien la plantó? No lo sé. Tal vez el viento trajo la semilla». Decidieron dejarla crecer y ver qué pasaba. Durante las siguientes semanas, la planta creció con una rapidez que sorprendió a ambos. Sus hojas se volvieron más grandes y desarrolló un tallo fuerte que prometía flores. «Es extraño», murmuró Ixcote una tarde, observando la planta. «Nunca he visto nada crecer tan rápido en este clima». «Tal vez es buena señal», sugirió Eulalia. «Tal vez». Cuando finalmente floreció en junio, la flor era más hermosa de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Las pétalas eran de color lila profundo, casi púrpura, con vetas doradas que parecían brillar con luz propia. El perfume era sutil pero distintivo, algo entre lavanda y vainilla. «Nunca he visto una flor así», dijo Eulalia tocando suavemente uno de los pétalos. «Ni yo», admitió Ixcote. La noticia de la flor se extendió por el pueblo con la velocidad que solo las cosas extraordinarias pueden alcanzar. La gente comenzó a venir a ver la planta misteriosa, algunos por curiosidad, otros buscando algún tipo de significado en su aparición. «Es señal de que Dios aprueba lo que hicieron», declaró María Luz. «Es obra del diablo», insistía Gonzalo Herrera, uno de los pocos que aún se oponían abiertamente a la situación. Pero la mayoría de la gente simplemente la encontraba hermosa, un misterio agradable en vidas que tenían pocos misterios agradables. El padre Mariano vino a verla también, aunque se quedó a distancia y se fue sin hacer comentarios. Algunos dijeron después que habían visto lágrimas en sus ojos, aunque nadie podía explicar por qué. Para Eulalia e Ixcote, la flor se convirtió en algo más que una curiosidad. Era un símbolo de lo que habían creado juntos, algo bello y único que había brotado de un suelo que parecía demasiado duro para sostener vida nueva. «¿Cree que va a durar?», preguntó Eulalia una tarde mientras observaban la flor balancearse suavemente en la brisa. «No lo sé», respondió Ixcote, «pero estuvo aquí. Eso ya es algo». Era una filosofía que habían aplicado a su propia relación, a los cambios que habían causado en el pueblo, a la vida misma. No importaba cuánto durara, lo que importaba era que había existido, que había sido real, que había hecho una diferencia. Los años pasaron. Eulalia envejeció con gracia en la cabaña de Ixcote, sus manos todavía hábiles con las hierbas y las agujas, su mente clara y su espíritu más libre de lo que había sido nunca. Ixcote también envejeció, pero los años lo suavizaron en lugar de endurecerlo, como si la compañía constante de alguien que lo apreciaba hubiera curado heridas que había cargado durante décadas. Se convirtieron en parte del paisaje del pueblo, la pareja extraña que había desafiado las convenciones y había sobrevivido.
Los niños crecían escuchando la historia de cómo el apache había salvado a la lavandera y cómo ella había encontrado el valor para salvarse a sí misma. La flor lila floreció cada año, a veces una sola, a veces 3 o 4. Nunca se extendió por todo el jardín, pero nunca desapareció completamente tampoco. Se convirtió en parte de las leyendas del lugar, una prueba de que a veces, en los lugares más inesperados, pueden florecer las cosas más hermosas. Cuando Eulalia murió, a los 81 años, fue en paz, rodeada de las mujeres del pueblo que se habían convertido en sus hermanas y cuidada por el hombre que le había enseñado que la gentileza no era debilidad, sino fortaleza. Ixcote la siguió 2 años después. Encontrado una mañana sentado junto a la tumba que había cavado para ella bajo el árbol de mezquite detrás de la cabaña, con una expresión de paz que nadie en el pueblo había visto nunca en él. Los enterraron juntos, sin ceremonia oficial, pero con la presencia de todo el pueblo. Incluso el padre Mariano vino, ya viejo y quizás más sabio, para decir unas palabras sobre el perdón y la compasión. La cabaña se quedó vacía por un tiempo, pero eventualmente una familia joven la ocupó. Cuidaron el jardín de hierbas medicinales y aprendieron a reconocer la flor lila que aparecía cada verano, aunque nunca supieron exactamente de dónde había venido. Algunos en el pueblo decían que había sido plantada por Ixcote en secreto. Otros creían que Eulalia la había traído en sus ropas desde su casa anterior. Los más románticamente inclinados insistían en que había brotado del suelo, regado por las lágrimas de gratitud de una mujer que por fin había encontrado paz. Pero los que mejor habían conocido a la pareja sabían la verdad. No importaba de dónde había venido la flor. Lo que importaba era lo que representaba. Que incluso en los lugares más duros, incluso entre la gente más lastimada, era posible que floreciera algo hermoso si se le daba el cuidado correcto, el respeto necesario y, sobre todo, el tipo de amor que no pide nada a cambio excepto la oportunidad de dar. La historia de Eulalia e Ixcote se contó durante generaciones en Santa Vela, cambiando ligeramente con cada narración, pero manteniendo siempre su esencia, que la dignidad humana es un derecho que nadie puede quitar, que la gentileza es más poderosa que la crueldad y que a veces un acto simple de bondad puede cambiar no solo 2 vidas, sino todo un mundo. Y cada verano, cuando florece la flor lila en el jardín que ellos plantaron, la gente del pueblo recuerda que el amor verdadero no siempre viene en la forma que esperamos, pero cuando llega, tiene el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos y hacer brotar belleza en los lugares más